La India, la joya de la corona del imperio colonial más grande del mundo. Gran Bretaña ha gobernado la India desde hace más de un siglo. Pero en 1930, el virrey Lord Irwin presiente una crisis, una confrontación en la que el ejército británico no tendría nada que hacer. El adversario de Irwin es el Mahatma Gandhi, un hombre cuyo nombre es sinónimo de resistencia pasiva. Desde su regreso de Sudáfrica, Gandhi se convirtió en la figura política dominante de su país. Comprendió que el control de su país dependía de la colaboración india, no de la coacción británica. Se preguntaba cómo 100.000 soldados británicos podían controlar a más de 350 millones de indios. Solo eran 100.000 soldados. Propuso dejar de hacer todo lo que los ingleses querían que hicieran. Paralizaría toda la nación. Propondría la desobediencia civil a gran escala. Muchos indios se unieron a la lucha. Gandhi debía encontrar un modo de usar su energía con el máximo efecto. Gandhi se retiró a su cuartel general en el río Sabarmati, cerca de la costa occidental de la India. En el ashram, la comunidad espiritual donde vivía, se dedicó a meditar buscando una estrategia pacífica para la libertad. Durante semanas vivió solo en su espartana oficina. No informó a nadie de sus reflexiones. Algunos decían: Narayan Desai vivió en el ashram de Gandhi durante aquellas semanas críticas. Gandhi era un hombre inteligente. No quería que el gobierno británico supiera la estrategia que iba a llevar a cabo. Lo único que decía es que estaba esperando la llamada. Sabía que escucharía su voz interior. Se decidió en febrero. Empezaría desafiando los impuestos británicos y el monopolio sobre la sal. El 2 de marzo escribió al virrey Lord Irwin. Le explicó la injusticia de las leyes sobre la sal y le anunció que iría a la playa para obtener sal ilegalmente. Invitaría a hacer lo mismo a todos los indios. Pidió a Irwin que negociara. Unos días después, una nota del secretario de Irwin expresaba el pesar del virrey por el plan de acción de Gandhi. Gandhi envió una avanzadilla para elegir una playa donde comenzaría la desobediencia civil. Atacó las leyes de la sal en discursos y artículos, haciendo hincapié en la injusticia, especialmente para los pobres. Sabía que la sal era un símbolo muy poderoso. Todos los seres humanos necesitamos sal. Sin sal no se puede vivir. Gandhi quería llegar a los corazones de todos los indios, explicándoles que la sal era algo que necesitábamos y que no tenía por qué ser grabada. Con un agudo instinto para la escena política, Gandhi trazó una ruta desde su retiro espiritual hasta el mar. Él y sus partidarios caminaron 400 kilómetros. Después de un mes de marcha, Gandhi tendría mucho público que escuchara su mensaje. Esperaba ser arrestado antes de llegar a la costa. Al amanecer del 12 de marzo comenzó la gran marcha. Con 60 años, Gandhi era el más anciano de los 78 manifestantes. Miles de indios se unieron a la marcha, incluyendo policías. Pero el gobierno no hizo intentos de interferir. Temían que debido a su popularidad pudiera estallar una revuelta. Sopesaron las ventajas e inconvenientes de arrestarle, pero menospreciaban al movimiento. Pensaron que quedaría en nada. Gandhi haría el ridículo.
Si seguía con la marcha pero no infringía las leyes, no podían arrestarle. No tenían por qué hacerlo. Gandhi quería ser arrestado, pero no demasiado pronto. Cuanto más avanzara, más publicidad conseguiría. Sus mensajes iban dirigidos tanto a su público como al mundo exterior, representado por los cientos de periodistas que se unieron a la marcha. En sus discursos insistía en no odiar a los ingleses. No les habían quitado la India. Ellos se la habían dado. Conocí a Gandhi en el colegio. Era alguien a quien admirar, respetar y a quien veíamos como un santo. Era un santo porque vestía como tal. Y las cosas que decía parecían de otro mundo. Luego, cuando crecí, vi que era un sagaz estudiante de la historia humana. Entendía perfectamente la naturaleza humana. Entendía el concepto británico del juego limpio y sabía cómo explotar ese sentimiento. Aunque la corona nunca dudó a la hora de emplear la fuerza, los administradores británicos se enorgullecían de su gobierno liberal y de la colaboración de los oficiales indios. Gandhi pretendía acabar con el consentimiento indio al gobierno extranjero. La marcha de la sal generó un dilema. Si le arrestaban, la India se levantaría en señal de protesta. Si le permitían desafiar abiertamente las leyes, los ingleses perderían el control, quizá irremediablemente. Gandhi explicaba el poder de la resistencia pacífica en todos sus discursos. Pidió a los jefes locales que abandonaran sus trabajos en el gobierno. Cuando todos se hubieran negado a cooperar, los ingleses no tendrían nada que hacer. Pidió a los jefes de los pueblos que dimitieran de sus cargos, y lo hicieron unos 140. Les pidió que lo hicieran porque aquel era un gobierno extranjero que estaba dirigiendo su país en su propio beneficio. No había razón para que le sirvieran. Desafiando los rumores del empeoramiento de su salud, Gandhi cumplió con su agenda. En cada parada de descanso, preguntaba el número de jefes que habían abandonado sus puestos y el número de vecinos que llevaban el khadi, la vestimenta de algodón uniforme de su movimiento. Gandhi pidió a los indios que no compraran algodón de importación. Hilaba algodón durante 2 horas al día para enfatizar los millones de puestos de trabajo perdidos con la importación de algodón inglés. Gandhi decía: si todos los indios hilaran al mismo tiempo, el sonido de la rueca se convertiría en una canción de libertad. Se mantenía en pie con 4 horas de sueño. Tenía que convencer a miles de voluntarios de que fueran arrestados y encarcelados, o su larga marcha sería un fracaso. Fue un hombre que supo sacar el mejor partido a su mensaje. Aunque no me guste decirlo así, podemos decir que fue un hombre anuncio. Gandhi fue el origen de este tipo de movimientos, mucho antes de que Martin Luther King marchara sobre Washington. Mientras avanzaba, la gente iba difundiendo su mensaje. Iba a desafiar las leyes. Había que unirse a él. Era la oportunidad de demostrar a los ingleses que podíamos plantarles cara, que no éramos esclavos y sin necesidad de enfrentarse a ellos. En aquella época yo era un niño, pero se me pusieron los pelos de punta cuando vi que poco a poco se acercaba a su objetivo. Todos sabíamos que en cuanto cogiera un puñado de sal, le arrestarían.
El 24º día, los manifestantes llegaban al mar. Un periódico americano publicaba: Inglaterra perdió América por el té y está a punto de perder la India por la sal. Justo antes de infringir la ley, Gandhi se encontraba con sus 12.000 seguidores en la playa. Coged un puñado de sal, dijo, y pensar que vale 60 millones de rupias. Eso es lo que nos ha quitado el gobierno con el monopolio de la sal. Al amanecer del 6 de abril, Gandhi se agachaba y cogía un puñado de barro y sal. Las noticias de que Gandhi había infringido la ley enfervorizaban al país. Miles de indios marcharon hacia la costa para seguir su ejemplo. Jawaharlal Nehru, futuro primer ministro de la India, describió el ambiente. Parecía que la primavera había florecido de repente. La obtención de sal fue el tema del día en todo el país. No importaba que fuera buena o mala. Lo principal era comprometerse a infringir la odiosa ley de la sal, y lo conseguimos. Los ingleses no previeron el tremendo éxito de este movimiento. Muchos escépticos no entendieron qué era. No se podía derrocar a un rey hirviendo agua salada en una tetera. Mientras el movimiento se extendía por todo el país, Gandhi se sorprendía de no ser arrestado. Visitando los pueblos costeros, incitaba a la desobediencia civil, de la que decía era solo el principio. Hoy hemos desafiado la ley de la sal. Mañana tendremos que tirar a la papelera otras leyes. Haremos una estrategia de no colaboración que hará imposible continuar a la administración. Cuando se trata de una lucha pacífica, hay que saber cómo abordarla, cómo conseguir el objetivo. Lo único que podían hacer era encarcelar a los manifestantes y, en ese caso, Gandhi conseguiría más partidarios. No se podían utilizar armas contra él. No se podía usar la violencia. Desarrolló una técnica que logró vencer a los ingleses. Desde el gobierno en Nueva Delhi, Lord Irwin telegrafió a Londres. La influencia personal de Gandhi amenaza con ridiculizar a la administración y en algunas zonas ya ha minado la autoridad del gobierno. El cuartel general de Gandhi estaba en la playa. Un mes después de coger el primer puñado de sal, anunció una escalada en los acontecimientos. Él y sus voluntarios se apoderarían de las minas de sal del gobierno en la cercana ciudad de Dharasana. En la medianoche del 4 de mayo, escribió a Lord Irwin ofreciéndole 3 salidas para detener el motín en las minas de sal. Anular los impuestos de la sal, arrestar al partido amotinado o romperles la cabeza. Terminó la carta y se retiró a dormir. A la mañana siguiente, Gandhi estaba entre rejas. Lo había conseguido. El arresto desembocó en una revuelta. La vida cotidiana se paralizó en todas las ciudades. Lord Irwin anunció una firme estrategia de presión. La policía usaría la mínima fuerza. Irwin hizo públicos decretos de emergencia: prohibición de manifestaciones, censura de prensa y prohibición del Comité de Trabajo del Congreso Nacional Indio.
El plan de Irwin para evitar la represión se frustró cuando los nuevos decretos proporcionaron nuevas oportunidades para infringir la ley. Miles de indios fueron arrestados, exactamente lo que quería Gandhi. A batch of policemen came to arrest my father, and some of us young children were following the police van. And instead of saying, Llegó un grupo de policías para arrestar a mi padre. something like that, I was, Los niños perseguimos al furgón policial. Papa, this time, En vez de decirle simplemente adiós, yo le gritaba que esperaba que estuviera en la cárcel un mínimo de 2 años. You see, it was a pride. Para mí, era un orgullo que mi padre fuera sentenciado a 2 años y no a 3 meses. La idea de Gandhi era que todos, incluso los niños, nos contagiáramos de aquella atmósfera. El motín de Gandhi en las minas de sal de Dharasana continuó sin él. La famosa poetisa Sarojini Naidu siguió la lucha. Instruía a la gente. No debéis usar la violencia bajo ninguna circunstancia. Os pegarán, pero no debéis resistir. Ni siquiera debéis levantar la mano para esquivar un golpe. Después de 10 días de escaramuzas, 2.500 manifestantes se enfrentaban cara a cara a los guardias. La policía atacó a los manifestantes con porras de punta de acero, llamadas latis. Un periodista de United Press, Webb Miller, fue testigo de la escena. Caían como bolos. Pude oír el ruido de las porras cayendo sobre los cráneos desprotegidos. Los que caían quedaban inconscientes o retorciéndose de dolor con cráneos o clavículas rotas. El reportaje de Miller fue publicado en casi 2.000 periódicos y leído en voz alta en el Senado norteamericano. Uno de los manifestantes explicó: Nuestro objetivo era mostrar al mundo los colmillos y garras del gobierno con toda su ferocidad. Y lo hemos logrado con creces. En verano la lucha continuaba. A pesar de que Gandhi y los jefes nacionalistas estaban en prisión, el gobierno había perdido el control de las ciudades más importantes. La prensa informó de la brutalidad policial de los ingleses, al igual que de la campaña de resistencia. Irwin telegrafió al gobernador de Bombay: Estoy seguro de que el enemigo espera nuestros ataques con porras. Tenemos que pensar en la manera de privarles de esta ventaja. En julio, el gobierno informó de la detención de casi 17.000 civiles. El objetivo de Gandhi de llenar las cárceles fue más que un sacrificio. Era una desobediencia en masa y estaba erosionando la autoridad inglesa. Cuando las autoridades disfrutan del poder, lo hacen siempre y cuando cuenten con la obediencia. Pero cuando dicha obediencia desaparece y el pueblo se resiste a aceptar las órdenes de la autoridad, su poder se esfuma. Los que no aguantaron los rigores de la cárcel continuaron ayudando, boicoteando las tiendas en las que se vendían productos ingleses. Cuando las ventas se resintieron, Lord Irwin emitió un decreto de prevención de la intimidación contra los piquetes. El resultado fueron más arrestos entre los aplausos de los manifestantes. El comercio británico con la India descendió en un 25%.
Y en diciembre habían cerrado 3 de cada 4 tiendas de ropa extranjeras. En enero, el primer ministro inglés, Ramsay MacDonald, se dio cuenta de que la negociación era el único modo de terminar con el motín. Ordenó liberar a Gandhi y a los otros líderes. El movimiento nacional se mantuvo firme mientras se celebraba la liberación de Gandhi. Pero el comandante sabía que sus soldados necesitaban un descanso. El 14 de febrero informó a Lord Irwin de que estaba listo para negociar. Insistió en que la obtención de sal y los boicots continuarían durante las conversaciones. En el Palacio del Virrey en Nueva Delhi, Gandhi fue el primer indio en reunirse con un gobernador inglés de igual a igual. Las negociaciones duraron 3 semanas. Irwin se negó a hacer concesiones en los temas de la sal y las importaciones textiles, que le habría hecho ganarse la antipatía de sus colaboradores indios. Gandhi garantizó la liberación de los prisioneros políticos y el levantamiento de los decretos de represión. Suspendió la desobediencia civil. Las materias constitucionales fueron pospuestas para otras conversaciones en Londres. Había mucha gente que no estaba satisfecha. Gandhi podría llegar a un acuerdo o someterse. Pero el argumento de Gandhi siempre fue que su movimiento no sería en vano, porque a través de ese movimiento entrenó a la gente. Les enseñó que no se podía tener todo a la vez. Había que comprometerse, reunir fuerzas, entrenarse para dar el siguiente paso. Un año después de la marcha de la sal, la India continuaba bajo el yugo británico. Pero Gandhi ya había terminado con el pretexto de la legitimidad británica en la India. Mostrando la injusticia y poniendo fin a la colaboración india al gobierno extranjero, había abierto los ojos de los indios a su propia supremacía y había puesto a la India en el camino de la independencia. Gran Bretaña concedía la independencia a la India 16 años después, en 1947. Un año después, Gandhi moría asesinado. Más allá de sus compromisos con la India, su visión y su práctica de la no violencia establecieron el ejemplo para las generaciones futuras. En cierta ocasión dijo: "Mi resistencia pacífica está en la misma fase que la electricidad en la época de Edison. Ha de ser perfeccionada y desarrollada".